Bienvenido sea cada uno de ustedes que nos acompaña en este estudio de la epístola a los Efesios. La semana pasada apenas entramos en el primer estudio y obviamente empezamos dando la introducción, considerando que era muy importante que estableciéramos una base para que sepamos cómo vamos a estar conduciendo estos estudios, y espero que cada uno de nosotros vamos a estar preparados y gozosos, y también no solamente preparados mentalmente, pero también que nuestro corazón esté listo para recibir esa enseñanza que el Señor va a estar teniendo preparada para cada uno de nosotros conforme hacemos este estudio. Así es que bienvenidos a la lección número 1 del capítulo de Efesios. Esta es la que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a preparar aquí en nuestras pantallas para que podamos apreciar cómo vamos a estar haciendo este estudio, y de esa manera podemos seguir las instrucciones que iban en sus notas que recibieron vía su correo electrónico. Y de esta manera, pues todos podemos tener la oportunidad de dar respuesta a esas preguntas que iban allí o espacios. Entonces, queremos comenzar diciendo que la semana pasada estuvimos viendo dónde y a quiénes la epístola fue escrita, ¿verdad? La epístola de Efesios. Habían situaciones un tanto culturales que estaban enfrentando la iglesia de Éfeso, a quienes Pablo dirige la epístola. Pero también se cree que fue una carta circular, que no solamente fue para los efesios, sino también para las demás iglesias, las cuales en ese entonces estaban siendo dominadas por el Imperio Romano. Así es que Efesios tiene también mucha doctrina, tiene mucha enseñanza, y es una doctrina fuerte, enseñanza fuerte, que es necesario que nosotros tengamos una clara definición de cómo conocer esas enseñanzas para que tenga unos fundamentos fuertes en nuestra vida cristiana, de nuestra fe. Cuando hablamos de doctrina, como explicamos, son los alineamientos de nuestra fe, lo que creemos, nuestras convicciones, ¿verdad? Así es que eso es lo que nos trata esta epístola conforme vamos a estar viendo los diferentes temas. Entonces, la carta a los Efesios es una de las epístolas que fue escrita durante el tiempo de la cautividad, y como dije la semana pasada, es una epístola que no solamente fue escrita a los Efesios, sino también para las iglesias que estaban en la provincia de Asia. También recordemos que Pablo escribió mientras estuvo preso en la cárcel, en una casa a lo que llamamos arresto domiciliario. En otras palabras, Pablo pagaba su renta, ¿verdad? Y entonces eso tenía o le daba la oportunidad de recibir a personas ahí en esa casa tipo cárcel domiciliario. Y estas personas, sus amigos, misioneros, llegaban a verlo, a visitarle, a compartir con él cosas que estaban aconteciendo en las iglesias, que estaban experimentando, y basado a esas cosas que escuchaba, el Espíritu Santo inspiraba al apóstol Pablo para escribir enseñanzas que les iban a guiar, a contrarrestar situaciones que estaban aconteciendo internamente en la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí el capítulo para comenzar, cómo bueno, no se divide, la podemos dividir en las divisiones que podemos hacer en la epístola, que son divisiones mayores como le tenemos aquí. Los primeros 3 capítulos conciernen a enseñanzas teológicas, ¿verdad? Doctrinas que escribió Pablo allí, que quiere él estar seguro que los creyentes asimilamos y que están bien fundamentadas en nuestras creencias. Y luego los capítulos 4 al 6 son capítulos mayormente prácticos para la vida del cristiano, la vida de todos los días. Entonces, los primeros 3 capítulos se establece la base de lo que creemos, de dónde vamos nosotros a fundamentar nuestras creencias, nuestra fe, nuestras convicciones. Y los 3 capítulos siguientes, entonces vamos a estar viendo que basado a lo que creemos,
entonces vamos a llevarlo a la práctica día a día conforme nosotros vivimos, ¿verdad? No solamente es, oh, yo creo esto, pero entonces hay que vivir lo que creemos. Y esa es la forma en que podemos dividir los capítulos de esta epístola. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 1, un poco extenso, pero creo que es necesario que lo hagamos. Así es que si tiene su Biblia ahí con usted o si ya lo leyó, la lectura del capítulo 1 de Efesios lee de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre y, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la lectura del capítulo y es bueno que nos familiaricemos con su mensaje tal como fueron escritos y de esa manera poder atesorar la lectura. Entonces, queremos ver esta pantalla aquí, ¿verdad? Que tenemos los primeros versículos, que es donde van a estar saliendo ciertos temas doctrinales, como dijimos, teológicos, que van a ser de gran eficacia para cada uno de nosotros. Entonces, en estos primeros 5 versículos, tal como lo tenemos en la pantalla, dice, otra vez lo vamos a leer, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la lectura que tenemos en esos primeros 5 versículos. Note que he removido, si se da cuenta, no muestra capítulo, solamente en la lectura, en la línea de mero arriba en anaranjado, para que nosotros sepamos que estamos haciendo referencia al capítulo 1. Pero en realidad, no ponemos capítulo en esta lectura que hemos hecho, ni tampoco pusimos numeritos, porque cuando la Biblia se tradujo, si no me equivoco, al griego, fue cuando a las personas de aquel entonces les dio la idea de poner capítulos y los numeritos pequeños a los que les decimos versículos, y de esa manera la persona podía localizar la porción que se estaba leyendo o buscando. Pero en realidad recordemos que esta es una epístola, esta es una carta, y las cartas pues no tienen capítulos ni tienen numeritos, ¿verdad? Entonces por eso es que los he eliminado de la lectura. También quiero que pongamos atención a las sesiones o secciones o partes que están en color anaranjado, y eso nos va a poder a nosotros ayudar a ver los temas que vamos a estar tratando. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, los temas que se destacan en estos primeros 5 versículos son 4, ¿verdad? Y ahí los tenemos. Estamos hablando de elección anticipada, que trata con lo que es la predestinación. El segundo tema es el plan eterno de Dios. El tercero, la adopción. Y luego la santificación. Estos son temas teológicos que establecen un fundamento sólido para la fe del cristiano. Ahora veamos cada uno de estos 4 temas descritos en estos primeros 5 versículos. Para nosotros ser efectivos en la interpretación de estos temas, que a veces son temas un tanto complicados y profundos, necesitamos ir y buscar en varios pasajes bíblicos, porque necesitamos comprender que Dios habla a través de los tiempos, ¿verdad? Dios habla a través de personas, a través de la cultura, y también algunos de estos temas se repiten, ¿verdad? Y si usted puede leer en algunos pasajes, usted va a ver que ciertos temas se repiten. Entonces, vamos a elaborar la doctrina en estas lecciones, no solo extraer la interpretación de un solo pasaje, sino que vamos a ver si ese pasaje o ese versículo se respalda a sí mismo con toda la palabra de Dios. Entonces, Pablo nos enseñó, Pablo, vamos a decir primero, Pablo y el Señor nos dicen a nosotros que escudriñemos las escrituras, ¿verdad? En otras palabras, busquen un poquito más a fondo para que podamos tener un claro comprendimiento o comprensión de las enseñanzas, recordando también que el Espíritu Santo es el agente detrás que nos ayuda a entender lo que fue escrito. Pero lo que usted y yo aprendemos debe ser con el propósito de fortalecer nuestra relación con Dios, una que trae unidad entre usted y Dios, o entre nosotros y Dios, y también de su iglesia. Ese es el propósito al estudiar la palabra de Dios, de traer esa relación íntima entre nosotros con Dios, nuestro Dios, y luego también con su iglesia. Y cuando hablamos de predestinación, hay 2 líneas, hay 2 líneas básicas de pensamiento, y estas líneas de pensamiento son los calvinistas y los arminianos. Es posible que usted haya escuchado estos nombres de personas, filósofos,
que tomaron enseñanzas y entonces pusieron sus pensamientos de cómo ellos veían el tema que se trataba. Entonces, algo de eso, hay creencias de ellos de cómo interpretan algunos pasajes. No vamos a elaborar mucho en esto, pero son dos líneas de pensamiento que por lo general, estas dos líneas de pensamientos, a veces vamos a encontrar algunos pensamientos que son extremistas y vamos a encontrar alguna línea de pensamiento que son, por decir, liberales. Dentro, por ejemplo, de los calvinistas, hay gente que dice, no, lo que Calvino, ¿verdad? Quiso decir es esto. Entonces ya trata la persona de decir lo que piensa, lo que Calvino quiso decir. Y hay otros que dicen, nosotros somos seguidores de esa línea de pensamiento, una línea dura, fuerte, sólida, tradicional. Y ahí es donde cada quien pues tiene que desarrollar su teología, sus convicciones, basado a lo que usted descubre en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, no hay solo dos líneas de pensamiento, sino que estas dos se dividen en muchas otras líneas más de pensamientos. Entonces, se empieza a complicar la cosa, ¿verdad? Y esto de la predestinación, que es un tema muy complicado, porque hay algunos que dicen que Dios eligió a las personas desde antes que nacieran para que fueran salvos. Entonces, esa es una línea de pensamiento, ¿verdad? Que Dios eligió a las personas desde antes que nacieran para que fueran salvos. Y que Dios escogió a las personas desde antes que nacieran para que no fueran salvas. Entonces, hay predestinación en esto que estamos tratando, en esto que vamos a ver en esta lección. Entonces, vamos a ver nosotros varios pasajes y los vamos a analizar cada tema de la elección anticipada, que es la predestinación, el plan eterno de Dios, la adopción, la santificación. Los vamos a analizar cada tema a la luz de las escrituras para ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a ello. Una línea de pensamiento con la que yo personalmente estoy de acuerdo y coincido es que Dios nos creó con libre albedrío, ¿verdad? Dios nos creó con libre albedrío. Dios nos creó con la oportunidad y la libertad para tomar decisiones que afectan nuestro destino. Y por ejemplo, ¿verdad? Tenemos ahí cómo Adán y Eva tomaron esa libertad porque se les dio libre albedrío y en esa libertad ellos decidieron y al hacer esa decisión, ellos escogieron el destino que después llegó a sus vidas a consecuencia de su desobediencia. Entonces, vamos a ver aquí elección anticipada. ¿Qué es esto de elección anticipada, verdad? ¿Qué quiere decir predestinación? Ahora que ya hemos explicado un poquito de esto, vamos primeramente entonces a ver cómo vamos a ver cada uno de estos cuatro temas, elección predestinada. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Deuteronomio 30, versículos 11 al 20. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Vean cómo aquí Dios estaba hablando, ¿verdad? A su pueblo,
mediante Moisés. Este es el mensaje que Moisés da al pueblo de Israel. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, vean aquí, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. ¿Quiénes son estos padres? Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así es que podemos ver, ¿verdad? Allí en esos pasajes. Ahora, si nosotros regresamos a esta página que ya habíamos visto, al ver este pasaje tal como está, los primeros 5 versículos del capítulo 1, dice, si nosotros vemos este pasaje, Dios amó y eligió en Cristo para que seamos santos. Dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios nos amó y eligió en Cristo para que seamos santos, si nos eligió, da la idea entonces que nos predestinó, o sea, que estamos destinados a llegar a un objetivo que está elegido de antemano para nosotros. Esto quiere decir que hagamos lo que hagamos en la vida, vamos a llegar a un lugar para el cual Dios nos marcó. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la predestinación, entonces eso es lo que está diciendo. Pero cuando agarramos nosotros un pasaje y empezamos a desmenuzarlo y empezamos a estudiar el tema de la predestinación a través de toda la Biblia, de pasajes que están allí, vamos a descubrir que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios habla acerca de la libertad que Él nos dio, el libre albedrío. Recordemos, Dios no nos creó a nosotros como robots, de hacer sin tener capacidad mental de escoger, ¿verdad? Sino que solamente hacer tal como se les dijo. Pero al hombre se le dio la opción con el libre albedrío de escoger una cosa entre otra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, pecó Adán y Eva? Porque ambos tenían la opción de pecar o de acatar la orden que habían recibido de Dios. Dios creó a Adán y a Eva con libre albedrío, donde tenían la libertad de escoger. Así es que Adán y Eva no estaban predestinados, ellos eligieron su destino por ellos mismos. Obviamente Dios creó al hombre para su deleite, para tener compañerismo con él y el hombre tener compañerismo con Dios, pero el hombre escogió su destino y entonces falló, ¿verdad?, al mandato de Dios de que no comieran de ese árbol. Pero otra vez, él tenía el libre albedrío, la libertad de escoger, de acatar la orden o desobedecer. Vamos a ver, como nos dice aquí en esta siguiente pantalla, de temas que se destacan de la predestinación. Vamos a verlos para que nos pongamos al tanto. Ya leímos esos pasajes que estábamos cruzando ahí en esas páginas. Entonces, algunos deciden rechazar, ¿verdad? Algunos deciden rechazar el plan de Dios, tal como lo hizo Adán y Eva. Rechazaron el plan de Dios e hicieron lo opuesto a lo que se les pidió. Si nosotros leemos aquí en Lucas 7:30, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan, ¿verdad? Rechazaron, dice aquí, rechazaron, desecharon los designios de Dios. Entonces, cuando hablamos de la elección anticipada, en Cristo es el conocimiento anticipado por parte de Dios de nuestras decisiones con respecto a Cristo. En otras palabras, Dios ya sabe, porque Él es
conocedor de todas las cosas, Él ya sabe cómo usted y yo vamos a actuar en ciertos momentos. Y aunque le va a doler al Señor la equivocación que hagamos, lo que escojamos, Él no va a intervenir en esa decisión. Ahora, si nosotros lo ponemos de esta manera, vamos a decir, usted y yo estamos atados al tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos pasado, tenemos presente y futuro. En otras palabras, vivimos en una línea de tiempo. Entonces, ¿tiene Dios pasado? ¿Tiene Dios presente y futuro? La respuesta obviamente es no, no lo tiene. Él no está atado a nuestras dimensiones. Atar a Dios a nuestras dimensiones es bajarlo a nuestra humanidad y no podemos hacer eso. Dios es un Dios supremo, soberano, ¿verdad? Dios está por encima del tiempo, pues Él creó el tiempo para nosotros. Él puso lumbreras en los cielos para que marcaran el tiempo para nosotros. ¿No es cierto que a veces decimos, ya amaneció? ¿Por qué? Porque la lumbrera nos dice decir que ya es de mañana. Y otras veces decimos, ya anocheció, porque la lumbrera nos dice que ya el sol desapareció, se escondió, se movió y ahora entonces entra la noche. Entonces Dios puso estas lumbreras en el espacio para marcar el tiempo para nosotros. Él fijó nuestro tiempo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero el que lo fijó no lo tiene. En el conocimiento de Cristo, entonces, conoce nuestro presente, conoce nuestro pasado y nuestro futuro. Conoce quiénes formarán parte de la iglesia de Cristo y quiénes no lo harán, pero no porque Él lo escoge a unos y desecha a otros, sino porque Él conoce quiénes lo van a recibir, aunque Él quiere que todas las personas puedan llegar al conocimiento del Hijo de Dios para que puedan ser salvos, ¿verdad? Aquí en Salmo 139, nos dicen los versículos, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y en todos mis caminos, te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Ahí podemos ver, ¿verdad? El conocimiento de Dios, que Él es conocedor de todas las cosas. Veamos Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es soberano, conocedor de todas las cosas. Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aunque estamos viendo aquí la palabra predestinación en este pasaje, quiero volver a recalcar que Dios no va a intervenir en nuestras decisiones, ¿verdad? Él nos ama. Dice que todos los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien a los que han sido llamados conforme su propósito. Pero esta decisión de seguir a Dios, de recibirle, de aceptarle, eso es una decisión libre de cada persona. A Dios le va a doler cuando tomamos un camino equivocado, pero no interfiere en nuestras decisiones porque tenemos el libre albedrío. Vea Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Él quiere que todos vengan al conocimiento de su Hijo para que puedan vivir con Él por toda una eternidad. Pero entonces Él no escoge a unos y que a otros no.
le da la oportunidad a toda persona para que haga su decisión de seguirlo, de conocerlo y de amarlo, ¿verdad? Veamos Juan 3:16, un pasaje que se conoce como el corazón del Evangelio, porque ahí nos dice claramente de este amor eternal, mundial, no para unos selectos, sino para todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó a todos, amó al mundo completo, ama a los que fueron, a los que son y a los que serán, porque conforme la iglesia se movilice en la testificación, otros le van a conocer también. Eso es lo que esperamos y a ellos también Dios espera. Dios es nuestro abogado y nos libra de la condenación mediante Cristo, ¿verdad? Entonces estábamos condenados, pero mediante el sacrificio de Cristo y Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de mandar aquello que se rompió a consecuencia del pecado. Entonces, la segunda que estamos ahora por ver es el plan de Dios, ¿verdad? El plan eterno de Dios. ¿Cuál es este plan? Este plan de Dios es desde antes de haber hecho al mundo, ¿verdad? Dios tenía un plan desde antes de haber hecho el mundo. Primera Corintios 1:2, 1 al 7 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, perdón, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es lo que nos dice allí, Primera de Corintios, en ese pasaje, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo, al comienzo cuando él habla, él fue una forma humilde, él no fue con halagos de todo conocedor, aunque fue un hombre que fue muy diestro, fue enseñado, educado bajo Gamaliel, quien fue uno de los, por decir, maestros de lo mejor que había en su tiempo, y bajo él el apóstol Pablo se educó. Pero cuando él habla aquí, dice que no llegó con ellos con palabras de sabidurías, dice que llegó en debilidad y con temor y temblor, ¿verdad? Que no llegó con predicación con palabras persuasivas humanas, de humana sabiduría, sino que con demostración en el Espíritu. Pero dice, bueno, pero siendo que ahora entiendo y veo que ustedes son maduros y tienen la capacidad de entrar en estos temas que requieren ir un poco más a fondo, entonces platiquemos de estas cosas. Entonces, esto es lo que Pablo les dice cuando les dice, por ejemplo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios. Entonces ya Pablo entonces cambió la forma que empezó a tratar con estas personas a quienes les hablaba. Entonces, aquí tenemos que el plan de Dios, el plan eterno de Dios, involucra un rescate, ¿verdad? Para una pérdida conocida de antemano por Dios. En otras palabras, el pecado
Dios sabía que el hombre iba a pecar porque Él es conocedor de todas las cosas. Pero si ustedes se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, aconteció un sacrificio perfecto. Alguien tuvo que morir para cubrir la desnudez del hombre de su pecado. Al principio el hombre quiso arreglar su problema en sus propias fuerzas y agarró hojas y trató de cubrir su desnudez. Pero cuando Dios lo busca, quería que el hombre reconociera y aceptara su falla, su desobediencia. Pero un sacrificio se hizo, un sacrificio perfecto. Y ahí Dios les dio a conocer a ellos que no es como el hombre quiere y dice, sino es en la forma de Dios. Alguien tuvo que pagar a muerte para cubrir el pecado de alguien más. Y desde ese momento en adelante, ya Dios estaba poniendo una línea de cómo miles de años después, entonces habría un cordero también que sería sacrificado de una vez y para siempre para que el hombre fuera perdonado. Y esto es el rescate, ¿verdad? Dios estaba desde entonces profetizando que en el cumplimiento del tiempo vendría el Mesías, el Cordero de Dios, para que nos rescatara del pecado, porque habíamos perdido una relación que Dios quería tener con nosotros. Estábamos perdidos en el pecado, pero su rescate nos alcanzó. Entonces, Dios conocía de antemano, obviamente, que el hombre iba a fallar. Aún así, Dios se deleitó en crear al hombre y le dio a escoger. Vea lo que dice primera de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, desde aquel entonces de Adán y Eva, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué bello, hermanos, mire, demostrado en el tiempo perfecto, cuando Dios en diferentes tiempos se fue revelando a la humanidad, y entonces en el tiempo perfecto vino el Cordero de Dios para quitarnos ese pecado que nos separaba de esa relación que Él desea desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, quería Él tener con sus hijos, y por eso nos creó. Entonces, Romanos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué profundo, ¿verdad? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Profunda la riqueza y la sabiduría y la ciencia de Dios, que sabiendo todas estas cosas, Él aún así se deleita en sus criaturas, que somos nosotros, ¿verdad? Imperfectas, pero nos ama tanto que Él aboga ante el Padre para que nosotros podamos poner, enmendar las cosas a través de su sacrificio donde nosotros le hemos fallado. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Volviendo al Edén, Adán y Eva fallaron, desobedecieron. Dice que nada estaba oculto de Dios. Él conocía lo que había pasado. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Y entonces dice, ¿a quién le vamos a tener que dar cuenta? Cuando Dios llama a Adán y le dice, Adán. En otras palabras, la palabra Adán quiere decir humanidad. Y esa palabra humanidad, Adán, es la misma que Dios continúa dando en el presente, en este día. Sandra, ¿dónde estás? María, ¿dónde estás? Humanidad, ¿dónde estás? Porque Él quiere que todos tengamos la oportunidad de enmendar lo que se había roto, y por lo tanto Él vino para nuestro rescate.
Entonces, ahora vamos a hablar en cuanto a la adopción, que es la tercera, el tercer tema de este capítulo. En esto de la adopción dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Fíjese lo que dice, que nos adoptó como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, porque el pecado nos alejó de su presencia, porque Dios es santo, pero por lo mismo Dios envió a su Hijo para acercarnos al Padre, para que por medio de Él volvamos a tener una relación íntima, estrecha con nuestro Dios. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos, Abba Padre. Entonces, cuando el mundo, por causa del pecado, éramos despreciados, éramos como un animal, ¿verdad? Como un gusano, pisoteado por el pecado. A través, dice aquí que hemos recibido un espíritu, no hemos recibido, dice, un espíritu de esclavitud. En otras palabras, Dios no quiere que sigamos en ese espíritu de esclavitud de pecado, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por medio de Jesucristo, que nos otra vez nos pone en comunión con el Padre, y entonces nosotros ahora podemos decir y adorarle y clamarle y decir, Abba Padre, Dari, Papito, te amo, te bendigo, gracias por amarme, por rescatarme de las tinieblas y por ponerme en la luz admirable que es tuya. Gálatas 4 al 7, capítulo 4, versículo 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo del pecado, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así es que este rescate del que nosotros ahora saboreamos, alguien tuvo que pagar un precio enorme, incomparable. No hay dinero en el mundo que pueda costear ese sacrificio, el morir al dar a su hijo y morir en un madero para salvarnos del pecado. Y no solamente nos ha dado a su espíritu, pero también por tener ser adoptados por Dios, somos hijos y somos herederos por medio de Cristo. Juan 1:10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el acto sacrificial del Cordero de Dios el que nos puso en una buena relación con el Padre cuando le recibimos como Salvador. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le reciben, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravillosa enseñanza tenemos en este pasaje. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que es la doble dignidad de un renacido. Usted y yo somos hijos de Dios y disfrutamos de una doble dignidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esta, verdad? Doble dignidad de la que hablamos aquí. Vea, por ejemplo, Mateo 10:29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros
eh, más valéis vosotros mucho más que estos pajarillos, ¿verdad? Estos de los que está hablando aquí Mateo. Entonces, la dignidad del Hijo de Dios es una dignidad doble. Por ejemplo, somos hijos de la creación. Esa es la primera dignidad, que por medio de la creación somos hijos de Dios. Todo ser humano que existe en el mundo, salvo o no salvo, es hijo de Dios, pero por creación. Pero cuando la persona llega a conocer a Cristo Jesús como Salvador, tiene una doble dignidad, porque entonces ahora es renacido de Dios. Y esa es la que Dios busca, de que al morir, pues hay respeto para el ser humano y todo, pero una vez que la persona no reconoce a Dios como su Salvador y desprecia esa segunda dignidad de lo que Dios le ofrece, entonces pierde, ¿verdad? Se va sin conocerle, pero cuando entonces le recibe, él goza de una doble dignidad. Así es que valemos como hombres y mujeres, porque fuimos formados directamente por Dios, quien creó al hombre y creó a la mujer, para que tuviésemos la capacidad de reproducirnos y dar vida. Valemos como creación única, perfecta de Dios. El hombre y la mujer valen por la dignidad de su creador. Si vemos aquí, por ejemplo, dignidad humana, ¿verdad? Que ya lo dije, la dignidad humana porque somos hijos de la creación. Dios nos creó. Valemos como hombres y como mujeres formados directamente por Dios, quien creó al hombre y a la mujer para que tuviesen la capacidad de reproducirse y dar vida. Entonces, valemos como creación única, perfecta de Dios. El hombre y la mujer valen por la dignidad de su creador, ¿verdad? Dios tuvo deleite en crearnos, así que todo ser humano goza de esa dignidad humana. La dignidad humana, desde la perspectiva de hijo de la creación, dice que la dignidad viene del latín dignus, que equivale a valioso, valor inherente al ser humano, ¿verdad? Esa es una dignidad que todo ser humano la tiene sin importar quién es la persona, cuál es su estatus o cuál es el color de su piel o X. Tiene dignidad porque Dios se deleitó en crearnos. Entonces, esta dignidad es dotada de libertad. Dios dio libertad. Dios dice que nos dio poder, ¿verdad? Dotado de libertad, poder creador, poder transformador de sí mismo mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. Obviamente que humanamente nadie puede salvarse a sí mismo, pero mediante Cristo, cuando el hombre y la mujer ejercita esa libertad en el poder creador, ¿verdad? En el poder transformador de sí mismo mediante las decisiones que uno hace porque reconoce que es pecador. Entonces, cuando ejercemos esa libertad de seguir a Dios, de aceptarle como nuestro Salvador, entonces somos dotados, somos adoptados como hijos de Dios. El ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene de factores externos, se tiene desde el comienzo, desde el mismo instante de la fundación o concepción y es inalienable, en otras palabras, intransferible. Esta dignidad no es a base de dinero, de cultura, de inteligencia o de género, de raza, color o de nacionalidad. No es a base de esas cosas externas, es a base de Dios que lo creó en el mundo, ¿verdad? El hijo de la creación, Dios lo creó. Entonces, eso es lo que estamos hablando, pero cuando hay una doble dignidad, es cuando la persona reconoce a Cristo como su Salvador y decide entonces aceptar. Entonces, la dignidad divina ya no solamente tiene la persona dignidad por ser creado por Dios, pero entonces la segunda es dignidad divina. Esto es
hijo de la decisión. Ya no es que soy hijo creado por Dios, ¿verdad? Porque Él me dio la vida, pero mi doble dignidad es que ahora no solamente soy creado, pero que tengo la habilidad, la capacidad de ser hijo de la decisión, de la libertad, de ese libre albedrío que Él me dio, para yo tomar una decisión por mí misma de decir, yo quiero a Cristo, yo quiero la eternidad y el único camino, la única persona que me va a llevar ahí es Cristo Jesús. Y por lo tanto, soy hijo de la decisión, la doble dignidad, ¿verdad? Esa dignidad divina, que Dios nos da esa capacidad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por adopción, disfrutamos de esa doble dignidad, ¿verdad? Criatura e hijo. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Ojalá que toda persona que ha sido creada por Dios llegue también a ser hijo. Y esa es lo que la iglesia, ¿verdad? Debe de movilizarse en testificar, de compartir las buenas nuevas, para que este ser que fue creado también tenga la oportunidad de llegar también a ser hijo de Dios. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos dice en cuanto aquí la santificación, que es el cuarto tema que tenemos. Tenemos aquí que 9 veces en esta breve epístola, son 6 capítulos de la epístola de Efesios, Pablo se dirigió a sus lectores como a santos. Vean allí, se dirigió a ellos como a santos. Estos santos eran personas vivas, no muertas. No es como los santos, ¿verdad?, de la religión católica, que al morir los estudian lo que fue su vida, todas las buenas cosas que hicieron, y entonces basado a tanto estudio que hacen, llegan a la conclusión de canonizarlos. Pero eso no es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. No somos santos porque somos canonizados, somos santos si estamos aquí en el mundo, en un mundo que es perverso, donde hay tanta situación que estamos luchando contra el pecado, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, somos santos aquí en el mundo. Estos santos son personas que están vivas, no que están muertas. Usted y yo somos santos vivos, estamos aquí. La persona que está viva en Cristo Jesús no solamente está viva físicamente, también es viva espiritualmente. ¿Por qué? Porque ha llegado a recibir ese regalo que es la salvación, y entonces esa salvación, mediante el acto de la salvación, Dios nos santifica, Dios nos ha apartado para Él. Entonces, es maravilloso lo que aquí el apóstol Pablo nos enseña a través de la doctrina de la santificación. Entonces, usted encontrará que hay cristianos que son llamados discípulos, ¿verdad? Personas del camino, personas que son santos. Recuérdense que las personas del camino, como explicamos la semana pasada, son aquellas personas que hemos profesado nuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el término que se le dio, personas del camino. Y estas personas del camino que viven, que están vivas, son santas, han sido apartados del mundo y han sido separados para Dios, ¿verdad? Veamos aquí, por ejemplo, la palabra santo quiere decir uno que ha sido apartado. Está relacionado con la palabra santificado, ¿verdad? Si yo he sido apartado del mundo, entonces he sido apartado para vivir una vida santa para Dios. He sido santificado para que mi vida y mi diario vivir sea una vida que es de aroma grata al Padre, porque camino de acuerdo a lo que Dios, de acuerdo a sus estatutos, a lo que Él quiere de mí como su hijo, alguien que ha profesado fe en el Hijo de Dios. Entonces, la palabra santo quiere decir uno que ha sido apartado, y está relacionado con la palabra
santificado, que quiere decir apartado, ¿verdad? Santificado. Tenemos, por ejemplo, tres tipos de santificación o separación, ¿verdad? Estamos separados, tres tipos de santificación. La primera separación es separación posicional en Cristo. Ahí tenemos todos esos pasajes que usted puede ver, pero aquí brevemente, esta separación dio inicio en el momento de nuestra salvación, cuando Cristo a través de su Espíritu Santo, cuando le recibimos como Salvador, nos dio ese sello con su marca, nos dio ese sello de pertenencia, de que somos de Él, ¿verdad? Entonces nos separó del mundo y nos apartó para Él, para que le amemos, le sirvamos, testifiquemos de Él y demos a conocer la gracia de Dios para el mundo. Entonces, esta separación dio inicio en el momento de nuestra salvación. Hebreos 10:10, si lee usted allí ese pasaje, encontramos que somos santificados por la ofrenda sacrificial de Cristo. Dios se dio como cordero una ofrenda, ¿verdad? Sacrificial que fue al madero y allí Él pagó la deuda del pecado que nos tenía atados, que nos tenía esclavizados. Y fue una deuda que fue saldada de una vez y para siempre. Así es que una ofrenda sacrificial fue la que Cristo dio para que usted y yo gocemos de esta santidad que ahora tenemos porque hemos profesado nuestra fe en Cristo Jesús. Juan 17, los versículos 1, 7 al 21, usted ahí se va a encontrar que allí está lo que pudiera yo llamar la oración sacerdotal que Jesús hizo a su Padre, hizo al Padre. Y ahí en esos versículos él dice, habla acerca de donde le pide al Padre y le da gracias porque, bueno, él está y estos son míos, pero y habla cómo intercede a favor de los que estamos en el mundo, de los que están en el mundo. Él dice, estos son míos y están en el mundo, pero yo te pido que los guardes del mundo, que los guardes de todo mal. Y ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Que en esta oración que Dios hace, Jesucristo hace, él sabía, estaba consciente de los ataques del pecado, de Satanás, de las luchas internas que todo seguidor de Cristo confronta en su diario vivir y está consciente que estamos parte de un mundo que es perverso, donde hay tanta maldad y que está esa lucha entre el querer hacer la voluntad de Dios, pero también está el enemigo por otro lado que quiere llevarnos a hacer cosas contrarias a lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos. Entonces aquí Dios, Jesucristo, intercede al Padre para que estos que están aquí, Señor, tú guárdalos del mal y ayúdalos, ¿verdad? Santifícalos, dice el pasaje también, en tu verdad. Y esa misma oración que él hizo en ese momento, ahí íbamos incluidos usted y yo, ¿verdad? Esa fue una oración hermosísima, hermosísima que Jesús hizo al Padre. Y entonces la tercera, bueno, voy a primero a decir separación posicional en Cristo. Entonces, no es una separación o santificación que yo adquiero por mi propia fuerza, sino que es a base de mi confesión de fe. Y basado a esa confesión de fe, mi posición en Cristo me hace que soy aparte, soy separada del mundo para Él. Entonces es una separación, una santificación posicional a través de Cristo Jesús. La tercera tipo de santificación, que es separación, es una práctica progresiva en Cristo. En otras palabras, fuimos salvos, fuimos separados y entonces estamos siendo separados, santificados día con día a través de Cristo. Es una práctica progresiva de todos los días
mientras el cristiano vive en este mundo hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y aquí es donde está la tercera separación, santificación, que ya entonces es una separación, santificación eterna que vamos a entonces a tener en Cristo Jesús por la eternidad. Pero mientras estamos aquí, la primera separación es posicional que tenemos mediante Cristo. La segunda separación, santificación, es una práctica progresiva que conforme vamos nosotros siguiendo sus mandamientos, sus estatutos, practicando sus enseñanzas que nos dejó, entonces esta santificación es una práctica progresiva en Cristo Jesús, que no lo podemos hacer nosotros solos, a menos que Dios está en nosotros y Él es, ¿verdad? Quien nos ayuda a que estemos en esa práctica en la que vamos a agradar al Padre. Y la última entonces separación es esa separación que ya va a ser santificación eterna. Y ahí encontramos que Dios, ¿verdad? Nos da toda esa herramienta a través de la salvación, del poder de su Espíritu, para que nosotros vivamos vidas santas. Y aquí tenemos consejos para la santificación, ¿verdad? Donde tenemos Romanos 12:2 y Filipenses 4:8, que son pasajes donde Pablo nos dice cómo nosotros podemos vivir esta vida de santificación, apartada del mal, apartada del mundo, de la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios y necesitamos no conformarnos a lo que el mundo quiere, sino que seamos transformados, renovados a través de su Espíritu que habita en nosotros. Así es que leamos esos pasajes para que le saquemos un buen provecho. La pregunta dice, ¿cómo llegaron los hermanos de Efesios a ser santos? ¿Cómo es que usted y yo llegamos a ser santos? Y la respuesta se encuentra en dos palabras. Y ahí en el versículo 1 la encontramos. Estos hermanos eran, por medio, dice, fiel y gracia, ¿verdad? Fiel y gracia es la forma, esa fue lo que estableció la forma en que ellos pudieron encontrar el ser santos a través de Cristo Jesús. La frase gracia es usada 12 veces en Efesios y se refiere a la bondad de Dios hacia las personas que no lo merecen, porque en realidad el humano si no es a menos que Cristo lo hace por nosotros, en nosotros no está la capacidad, ¿verdad?, de obtener esta santificación, pero a base de la gracia de Dios, porque creímos en Cristo Jesús. Su gracia nos cubrió, ¿verdad? Una bondad de Dios hacia personas que no lo merecíamos. Nosotros merecíamos morir en vez de Él, pero su gracia lo llevó a la cruz. Entonces, la bondad de Dios hacia las personas que no lo merecen. Entonces, basado a esa gracia, es que nosotros podemos ser santos. La palabra gracia y fe son palabras que van juntas, ¿verdad? Tuvimos fe de creer que Jesucristo, fe de decir, de reconocer que soy pecador, fe de reconocer que si sigo en este tipo de vida, de pecado, voy a morir para siempre, eternamente, y que no voy a heredar el cielo. Pero la fe salvadora, esa fe que dice, soy pecadora, pero Cristo murió por mis pecados y Él es el camino para mí, para mi salvación. Entonces, Dios me dio esa gracia por medio de la fe que deposité en Él, me salvó, me dio su gracia para redimirme de la pena de la muerte. Entonces, la frase en Cristo Jesús es usada 27 veces en esta epístola. Describe la posición espiritual que el creyente tiene mediante Cristo, quien es identificado como hijo de Dios, ¿verdad? No es nada que usted y yo hayamos hecho o que podamos hacer, sino que es a base de la gracia de Dios, de su amor perfecto. Al principio el hombre fue creado para Dios, para su deleite, para tener armonía con Él, el hombre con Dios, pero el hombre escogió su propio destino. Pero Dios desde la eternidad había Él creado un medio
para que la humanidad pudiera ser rescatada del pecado, al costo de la cruz de ese cordero, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros. Por gracia sois salvos, dice su palabra. Esto no es nada que nosotros podamos hacer, sino que es a base de la gracia de Cristo Jesús. Aquí tenemos la fuente de nuestras bendiciones. Dice que compartimos las riquezas de la gracia, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, las riquezas inescrutables de Cristo. Esa es la fuente de estas bendiciones de las que habla el apóstol Pablo aquí en Efesios 1:7 y luego en capítulo 2, versículo 7. Compartimos las riquezas de la gracia de Dios. Es algo que es nuestro y Él la comparte con sus hijos. Compartimos su gloria. ¿Se imagina usted? Compartir la gloria de Dios, compartir la misericordia de Dios y sus riquezas que son inescrutables de Cristo Jesús para nosotros. Luego el alcance de nuestras bendiciones dice que Dios permitió a su pueblo riquezas como recompensa por su obediencia. Hay una riqueza que usted y yo tenemos que no es una riqueza material, sino que es una recompensa, una riqueza espiritual a base de la posición que tenemos en Cristo Jesús, a causa de que le hemos recibido como nuestro Salvador. Y hoy día Él promete suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria mediante Jesucristo. La esfera de nuestras bendiciones, entonces, están en los lugares celestiales. El no creyente está interesado en las riquezas del mundo, pero Cristo está interesado, ¿verdad? Cristo les llamó a estas personas hijos del mundo. ¿Por qué? Porque están interesados en las riquezas del mundo. Ellos no están interesados en recibir a Cristo, no están interesados en las cosas espirituales. Pero la vida del creyente que está en Cristo, que está centrada en el cielo, su ciudadanía está en el cielo. Su nombre está escrito en el libro, en el cielo, en el libro de la vida, y su Padre está en el cielo. Entonces, esas son las fuentes de bendición que es hijo de Dios, que ha sido apartado para Dios, para vivir una vida santa, goza, disfruta de esas bendiciones, ¿verdad? Como tenemos aquí. Esta lección tenía 10 preguntas que no me percaté, que no iban escritas en el material que ustedes recibieron por correo electrónico, pero aquí las pongo en la pantalla para que ustedes puedan estudiar estas 10 preguntas para reflexión personal y puedan ver, basado en lo que el apóstol nos dice en este capítulo, todas estas preguntas que estás comenzando. Dice, si fueras rico, ¿en qué forma tu vida sería diferente? ¿Qué quiere decir espiritualmente rico? Y así sucesivamente. Así es que disfrutemos lo que tenemos con esta lección y gracias por su sintonía en este momento y vamos a continuar con la lección número 2 que ya les está llegando el día de hoy. Dios me les bendiga mucho y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Bye bye.